Buenas a todos. Les habla el grupo del proyecto de Ingeniería Mecánica 2. Mi nombre es Joel La Paz y aquí también tengo a mi compañero Héctor Rodríguez, donde les vamos a presentar nuestro proyecto del diseño mecánico virtual de un aerogenerador horizontal de baja potencia de 250 watts. Así es, mi compañero Joel. Empezando con los objetivos del proyecto, nosotros nos propusimos desarrollar el diseño y selección de los componentes mecánicos de un modelo de aerogenerador de baja potencia de eje horizontal de 250 watts. Como segundo objetivo, tenemos validar la selección de esos componentes para ese aerogenerador de baja potencia a través de simulaciones en SolidWorks 2019. También nos proponemos estimar el costo de las partes mecánicas del proyecto, tanto en materiales como en tiempo de manufactura de ese proyecto, enfocado a un diseño económico, fiable y al alcance de personas de bajos recursos al cual está destinado, alrededor de $500. Y sencillo, partes móviles mínimas, lo que asegura que este tipo de aerogenerador tenga un bajo nivel de fallas mecánicas debido a que posee pocas partes que tienen, o sea, que podrían presentar fallas. Bueno, los temas que le vamos a hablar hoy son el planteamiento del problema, el dimensionamiento del aerogenerador, el diseño per se de las partes mecánicas, las simulaciones que nosotros hicimos, un presupuesto en base a ese diseño de las partes, un plan de mantenimiento preventivo para saber cómo trabajar ya una vez instalado el aerogenerador, cuál es el impacto medioambiental, que además de que ya la máquina es una opción al uso de energías renovables, también queremos saber qué impacto dentro de la misma máquina realiza en el ambiente. Y finalmente terminamos con algunas conclusiones acerca del proyecto. Los aerogeneradores de baja potencia son máquinas potenciales para satisfacer demandas energéticas de manera limpia y ecológica, debido a que utilizan como fuente renovable, como su nombre lo indica, el viento. Dígase, se aprovecha la energía que tiene el viento para transformarla en energía eléctrica de manera limpia. De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía, CNE, nuestro país tiene buenos recursos para producir este tipo de energía. El 13% de sus lugares tienen generalmente velocidades de viento de 7 metros por segundo, lo que garantiza que ese proyecto puede ser instalado en varias de las partes de nuestro país, garantizando su correcto funcionamiento, lo que es considerado como una indicación de que es posible el desarrollo de ese tipo de energía de bajo costo. Esta oportunidad puede aprovecharse tanto en el sector urbano como en el sector rural, pero las zonas rurales de República Dominicana poseen una gran escasez de energía eléctrica. Es decir, este proyecto puede ser una opción para cualquier tipo de consumidor, pero nuestro enfoque principal se basa en las zonas rurales de República Dominicana. De acuerdo con la directora de Electrificación Rural y Suburbana, URS, la mayor parte de las comunidades que no tienen luz están en las zonas más pobres del país, como son Elías Piña, donde falta un 32% de la población, San Juan de la Maguana con un 31%, Santiago Rodríguez con un 29% y Montecristi con un 25%. El diseño de aerogeneradores pequeños representa una solución efectiva y económica para esta necesidad energética en el país. Nuestro enfoque se basa en el diseño mecánico de los componentes básicos que conforman esta máquina para satisfacer dichas demandas en comunidades que no tienen el acceso al tendido eléctrico o están ubicadas en localidades donde un tendido eléctrico sería poco factible para la compañía de electricidad.
Bien, ahora vamos a empezar con lo que es el diseño mecánico del aerogenerador. Aquí nosotros tomamos, vamos a hacer una escala, vamos a determinar cuál es el tamaño del aerogenerador para generar la potencia de salida que nosotros nos hemos propuesto, 250 watts. Entonces, nosotros empezamos determinando un diámetro de barrido, o sea, eh, las dos palas en su tamaño total hacen una longitud de 1.30 metros, haciendo que cada pala tenga una longitud de 0.65 metros. Nosotros vamos a asumir que el generador eléctrico tiene una eficiencia aproximadamente del 80%, pero dependiendo del generador eléctrico, esto puede cambiar. La potencia de salida del rotor, es decir, del conjunto de las palas que giran, van a suministrar una potencia de 313 watts al generador eléctrico. Y la velocidad de viento nominal, o sea, a la que normalmente, o el viento, la velocidad del viento al que el aerogenerador mejor trabaja es de 10 metros por segundo, pero también trabaja o trabajará en un rango de viento de 2 a 12 metros por segundo. Hay un coeficiente que se llama factor de potencia que tienen los rotores de los aerogeneradores, que nos dice el porcentaje o la cantidad de energía que el aerogenerador es capaz de extraer. Teóricamente, la cantidad máxima de energía que un aerogenerador puede absorber es de aproximadamente un 60%. Esto se le conoce como el límite de Betz. En nuestro caso, nuestro aerogenerador posee una capacidad de el 37.7% de absorción de energía. Hay otros parámetros que nosotros mencionamos, un TSR, Tip Speed Ratio, que es básicamente una propiedad de las palas de incrementar su velocidad. Son tres palas que vamos en un modelo tripala y la velocidad de operación es de aproximadamente 600 RPM. Bien, en la siguiente tabla podemos ver los parámetros de funcionamiento en función de la velocidad del viento para el generador, donde evaluamos un rango de velocidad desde 0 hasta 15 metros por segundo, en valores de 0.5 en 0.5. En la columna de la izquierda, en la segunda, podemos ver las revoluciones del rotor en base a la velocidad y a su derecha la potencia de salida que entrega el generador en base a una velocidad propuesta. Y Como entonces, podemos ver, como podemos ver en los rangos de potencia donde se obtiene una potencia de salida de 240 o hasta 270 watts, que es la propuesta para el generador eléctrico, tenemos un rango de velocidad de 10 a 10.5 metros por segundo, donde las revoluciones por minuto están entre los aproximadamente 600 revoluciones por minuto. ¿Querías agregar algo más ahí, Joel? eh, no, está bien. Eh, Entonces nos movemos al diseño de las partes mecánicas. Este es el aerogenerador propuesto. Es un renderizado hecho en SolidWorks que nosotros dividimos básicamente en 5 partes, que son el rotor, el eje de transmisión, la carcasa, la veleta y la torre del aerogenerador. Y vamos a ir parte por parte a explicar cómo lo diseñamos. Muy bien. La primera parte es el diseño del rotor. El rotor es el conjunto de las tres palas o aspas que giran libremente a través de la acción de la corriente del viento. Claro, a través de un flujo de viento, el viento mueve las palas y hace girar el eje principal. Eh, las corrientes de viento que impactan las palas producen la rotación. Las características de las palas, su diseño, la cantidad,
el material, impacta significativamente la capacidad de extracción de energía eólica, conocido como factor de potencia CP. Bueno, El diseño de las palas, como podemos ver, tenemos una tabla de especificaciones principales de las palas, donde tenemos el material, la cantidad, la masa que contiene cada pala, la longitud base, el espesor de la base y el método de fabricación con el que vamos a elaborar las palas. Más adelante vamos a estar abundando un poco más de esto, pero cabe destacar que en el diseño elegimos un perfil aerodinámico NACA 4412, que es el ideal para este tipo de proyectos. entonces, de acuerdo a lo explicado, el método de fabricación es el proceso por costillas, que básicamente consiste en tomar una plancha de madera donde con un cortado láser se le dibujan todos los perfiles de diferentes tamaños y diferentes inclinaciones para que luego sean separados y apilados uno encima del otro, tal que construyen la pala. Además de los perfiles, cuando uno corta esta plancha de madera, también deja, vamos a decir, unas pequeñas planchas como con el agujero del perfil que permiten hacer básicamente lo que es un molde. Y ese molde puede ser reutilizado para fabricar más palas y ahorrando más material. En la imagen de aquí se observa cómo en SolidWorks nosotros hicimos ese procedimiento de diferentes perfiles. También hicimos una serie de simulaciones. Por ejemplo, acá en la figura 8 se observa la respuesta del viento de 10 metros por segundo sobre la pala, y de aquí extraímos la presión o la fuerza de flexión básicamente con la que la pala estarían trabajando, porque queremos saber si el viento es lo suficientemente fuerte como para romper las palas por flexión. Tomando esos datos de la simulación de la figura 8, hicimos la simulación de la figura 9 y efectivamente las palas no se rompen al hacer esto. También hicimos una curva característica de las palas que validan que el TCR, el Tip Speed Ratio, debe de andar entre los 4, entre un valor de 4 para su mejor eficiencia. También hicimos una simulación donde se observa cómo las palas al girar a 600 RPM generan un flujo de viento de aproximadamente 10 metros por segundo. En SolidWorks no se puede hacer lo inverso, que es que un viento haga rotar las palas, pero sí podemos hacer lo de que las palas giren a 600 RPM para confirmar que se generan los 10 metros por segundo. Muy bien. Lo siguiente es el diseño del eje de transmisión. El eje de transmisión es el acople directo entre el rotor y el generador eléctrico. Es el que transfiere la energía mecánica recibida por el viento y la transforma, o sea, la lleva hacia el generador para convertirla en energía eléctrica. En la imagen de la izquierda podemos ver el eje y sus características, y en la derecha podemos verlo en funcionamiento. Las simulaciones que vemos a la izquierda muestran el comportamiento del eje de material de acero 1020 sometido a la carga de torsión del giro de las palas, que hace 5 Nm a 10 metros por segundo de viento, que son las condiciones aproximadas de funcionamiento, y la flexión natural por soportar el conjunto del disco y las palas en la parte delantera del generador.
A la derecha podemos ver el acople de ejes, el cual estuvo inspirado en un ejemplo similar ofrecido por la empresa Rostock. El diseño del acople utilizado para ese proyecto tiene características simples, pero a la vez es robusto para satisfacer las necesidades de funcionamiento. Bien, ahora nos movemos al diseño de la carcasa. La carcasa es el componente que protege los elementos de control y conversión de energía. En otras palabras, el generador eléctrico también protege el eje de acoplamiento del rotor y conecta la torre y la veleta para orientación del aerogenerador. Nosotros diseñamos esta carcasa de manera que no solamente quepa el generador eléctrico y el eje, sino que si en algún futuro se desea añadir otros tipos de componentes, entonces hay espacio. Y aquí se muestran algunas otras características del material y método de fabricación. Otras partes adicionales. Bueno, otras partes adicionales en la carcasa es la abrazadera del eje. Esa se tomó tomamos como inspiración para hacerla la medialuna que abraza los ejes de un eje de leva, de un motor de combustión. Básicamente es el mismo concepto de funcionamiento, que es mantener unido el eje que rota, unido a la carcasa. La figura de en medio es una bisagra común que la utilizamos para mover la tapa y mantenerla fija. Y la cerradura que se utiliza para mantener cerrada ambas etapas de la carcasa. Bien, ahora nos movemos a lo que es el diseño de la veleta. La veleta es el componente responsable de orientar en la dirección del viento a nuestro aerogenerador. Aquí, este pequeño video muestra este mecanismo de movimiento que básicamente actúa como un freno. O sea, cuando el viento excede una cantidad máxima permisible para el aerogenerador, entonces esta veleta se inclina de manera que el viento corte y no afecte al aerogenerador. También esta pala está diseñada de acuerdo a las recomendaciones que dicen los autores acerca de la distancia, la longitud de la veleta, la distancia que debe de tener desde el centro del aerogenerador, o sea, desde el centro de la torre hasta el centro de la placa, de esta placa triangular. Todo eso se confirma acá abajo, donde tenemos una comparación entre las dimensiones recomendadas y las dimensiones actuales. Bien, seguimos con el diseño de la torre. El diseño analítico del soporte de la torre fue planteado para realizar las pruebas de prototipo en el edificio Eduardo Latorre del INTEC. La altura es un parámetro que se puede cambiar dependiendo de la localización del aerogenerador. Dígase si se necesita que sea más alto, más bajo, para tener un mayor aprovechamiento. Y deben de hacerse estudios del viento para validar la instalación del equipo. Este dispone en su base una serie de agujeros para ajustar a distintos niveles de altura el aerogenerador. En este caso se toma una altura en base a lugares de experimentación. Esa altura es de prueba y es de 3 metros. También para comprobar la construcción, fíjense que la torre al final está sostenida por una forma de trípode. 3 patas conectan atornilladas en el suelo, dependiendo de la localización. En este caso, el edificio de prueba es un suelo de concreto, entonces llevaría unos tornillos. Esas 3 patas estarían soldadas a una columna principal
donde tienen 3 agujeros que permiten el cambio de nivel de altura básico de, de la altura del aerogenerador. Estas simulaciones básicamente lo que validan es cómo la torre soporta la carga natural del peso de la carcasa ahí arriba. Y según los resultados, las medidas de carga están por debajo de las cargas máximas que pueden soportar estos componentes. Aquí abajo se ve cómo el soporte parece estar deformado, pero realmente es una escala a una deformación que es casi imperceptible. Muy bien. Presupuesto y mantenimiento. En esa parte vamos a evaluar lo que es el presupuesto para la construcción del aerogenerador, donde tenemos en la columna de la izquierda el material o servicio que se va a realizar para la construcción. En la columna de en medio el precio estimado para un consumidor, dígase un consumidor normal, y el precio estimado como estudiantes en la columna de la derecha. Cabe destacar que estos precios son un aproximado del precio real que tienen los productos. Por ejemplo, la plancha de madera tiene un precio de 1,000 pesos para un consumidor normal o para un estudiante. En aspectos ya de construcción como el servicio de maquinado CNC, para un consumidor normal, dependiendo de la pieza, puede estar entre 5,000 pesos el servicio. Para un estudiante de INTEC sería gratuito. También para el servicio de cortado láser y el servicio de recubrimiento de fibra de vidrio sería el mismo caso. El total aproximado para un consumidor normal serían $520 o 30,000 pesos dominicanos. Para un estudiante, por medio de las ventajas de que la institución nos brinda un acceso a los laboratorios y un acceso a las máquinas, nuestro precio sería un poco menor de 24,000 pesos o $415. Entonces, en resumen, si tomamos en cuenta el costo de construcción o de manufactura, tendríamos que invertir aproximadamente 24,000 pesos o $412 en materiales y 6,000 pesos o $103 en manufactura, en servicios, dando un costo estimado de $520. Cabe destacar, y muy importante, es que estos precios pueden variar dependiendo de la ferretería, de la empresa o del lugar en que se encuentren los materiales. Además, la manufactura y los servicios, mientras más propio o mientras más o menos se dependa de pagarle a otro servicio para que haga este tipo de trabajo y que el mismo consumidor haga cierto tipo de trabajo, el recubrimiento de la fibra de vidrio, el corte de los perfiles, todo eso es un ahorro que el mismo consumidor se puede realizar, disminuyendo el precio total. También, ya estando construido el aerogenerador, ya el siguiente paso sería mantenerlo. Nosotros acá proponemos un plan de mantenimiento preventivo, es decir, un plan de mantenimiento rutinario al que se le aplique de una inspección y limpieza, el cambio de rodamientos, que en este caso asumimos que tienen una vida útil de 10,000 horas, una inspección y un engrase de rodamiento de la torre, el cambio de recubrimiento en las tres palas y la placa de la veleta. Y aquí se muestran cada cuánto tiempo se debe de hacer esto. Lo más importante es destacar que al final el precio
de inversión, la inversión realizada y los beneficios que trae el aerogenerador son recuperados dentro de un periodo de 2 años. Y se estima que la vida útil del aerogenerador total está entre los 20 y 30 años. O sea que sería básicamente, uno invierte en la construcción del aerogenerador, pasan 2 años, ya está pago, y entonces los siguientes, vamos a decir, 18 años de servicio, ya es una gran ventaja que ofrece. Además del bajo costo de mantenimiento, porque solamente hay que limpiar de vez en cuando, hacer el cambio de rodamientos y recubrir las palas, o sea, tiene muchas ventajas. De acuerdo con esta investigación que nosotros hicimos, la construcción y el diseño de un aerogenerador de eje horizontal de 250 watts es una opción viable, sencilla y simple para las comunidades pobres con escasez de energía eléctrica, debido a que poseen una cantidad mínima de partes móviles. De acuerdo con los estudios el Laboratorio Nacional de Energía Renovable y la fórmula que determinamos en el libro como el de Introducción a Máquinas Eólicas, la velocidad del viento es el parámetro principal que se debe de evaluar cuando se vaya a instalar el aerogenerador. Si no hay mucho viento o el viento no es suficiente en el área que se vaya a instalar, entonces el aerogenerador no va a rendir. Entonces, nuestro modelo ofrece una potencia de 250 watts cuando está en una velocidad de 10 y 11 metros por segundo. Deben de hacerse mediciones y mediciones del viento antes de instalarlo. También este prototipo, ya dicho anteriormente, tiene una vida útil de básicamente 20 años, tiene un plan de mantenimiento preventivo de bajo costo y al tratarse de una máquina con pocas partes móviles, tanto en la parte mecánica como en el generador eléctrico, diseñados en conjunto con compañeros de ingeniería eléctrica, es una buena opción. El procedimiento de fabricación de moldes de madera de la pala por costilla es una de las propuestas con valor agregado al proyecto, el cual puede convertirse en una forma reutilizable y práctica para construir palas de aerogeneradores. Gracias al software CAD y paquetes de CFD de SolidWorks, se pudieron ejecutarse las simulaciones necesarias para el prototipo, para el propio dibujo de las piezas del prototipo, haciendo posible el desarrollo de manera virtual del proyecto, incluso en la simulación, en la situación de pandemia que actualmente estamos, de COVID-19, durante el cual se hizo ese documento. La tesis de referencia de otros modelos anteriores sirven de ayuda para implementar las mejores tecnologías disponibles hasta la fecha y tomarse como un punto de partida para la innovación en el diseño. Es decir, les recomendamos referirse a nuestra tesis completa del proyecto, donde realizamos una tabla comparativa entre las partes de referencia que nosotros utilizamos de otros autores con las partes que nosotros realizamos y posibles cambios. En conclusión, entonces, el proyecto de diseño del aerogenerador HWT, que significa Horizontal Axis Wind Turbine, de 250 watts, que fue desarrollado en Intel, puede considerarse como un proyecto piloto, es decir, que da lugar a varios puntos de mejora del diseño que solamente pueden determinarse mediante la prueba y experimentación con un prototipo físico real para los futuros estudiantes de ingeniería mecánica o cualquier otro grupo interesado en el proyecto. Que
quiera desarrollarlo más a fondo, eficientizarlo, cambiar el diseño, algunas partes del diseño para que sea más eficiente, y etc. Exactamente. También en nuestra tesis adjuntamos los planos propuestos del proyecto y cómo se llevaría a cabo su construcción. Ya aquí son todas las bibliografías, referencias que nosotros utilizamos para esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado nuestra presentación. Gracias.